Carísimos hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tome su lugar, por favor, hermanos. Ya en la mañana nuestro hermano hablaba acerca del ejemplo de esas mujeres y pareciera ser curioso, ¿verdad?, que la mayoría de ellas eran estériles. La razón, hermanos, por qué el Señor tomaría a esas mujeres estériles para que hubiera descendencia. Pero no es coincidencia, hermanos, sino al contrario, es mostrarnos a nosotros ahora en esos tiempos que el poder de Dios es grande, tan grande, hermanos, que a veces pensamos, y es así, para lo que el hombre se le vuelve imposible, para Dios, hermanos, es todo posible. Abrir, hermanos, la matriz de una mujer para tener hijos. Decía Sara, pero si ya soy entrada en años, ¿cómo va a ser posible? Pues sí, hermanos, para Dios no hay nada imposible. Por eso dice el objetivo de la escuela de la mañana, aprender que ante las situaciones más difíciles que pudiéramos tener en la vida, la mejor forma de enfrentarlas es orando al Padre Eterno. Y cuando hagamos una promesa, no dudemos en cumplirla. La primera parte del tema, ya se habló, hermanos, de que cuando hagamos un voto o una promesa, que la cumplamos, que no nos tardemos en cumplirla. Porque es mejor no prometer, hermanos, cuando no vamos a cumplir, ¿verdad? O que decirlo, sí lo hago, y al final, pues no cumplamos. Pero yo quiero, hermanos, tomar la parte donde dice aprender que ante las situaciones más difíciles que pudiéramos tener en la vida. Dice el libro de Job, capítulo 14, verso 1. El hombre nacido de mujer, corto de días, ¿y qué más, hermanos? Harto de sinsabores. Lo difícil de la vida, hermanos, lo que enfrentamos en nuestra vida, dice Job, son sinsabores que uno lleva. ¿Qué es algo sin sabor? Pues no es nada agradable, hermanos. Más cuando estamos enfermos y nos dan la comida sin sal, que no lleva condimentos, y más los que nos gusta comer picoso no lleva chile, o que si antes nos gustaba comer 8 tortillas, ahora dice nada más 1 o 2. Qué difícil es, ¿verdad, hermanos?, hacer esto. Y luego nos dicen que es por tu bien. Hermanos, la vida del hombre para el propio hombre dice, hermanos, que es difícil, que vamos a vivir momentos difíciles. Y Job dice, hermanos, que son cortos nuestros días y que aún cuando son cortos, pues vamos a vivir, hermanos, situaciones también que van a ser para nosotros así, hermanos, difíciles. Dice el Evangelio de Mateo, según el Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Verso 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y viene la recomendación del maestro. Aprended, ¿de quién? De mí, pero no de Jorge Martínez, dice el Señor, de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aún cuando se nos va a mostrar lo difícil de la vida, el Señor nos está diciendo, mira, puedes encontrar en esa dificultad descanso. Porque cuando uno vive en dificultad, ¿cómo vive uno, hermanos? ¿Está uno en paz? ¿Puede uno descansar? No.
como que hay algo que atormenta nuestro interior por la dificultad que estamos pasando. Y hablamos de dificultad, hermanos, de dinero, de salud, de trabajo, que es lo más frecuente que nos pasa en nuestra vida. Nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin dinero y no podemos pagar la casa, no podemos comprar los alimentos, y más si tenemos niños chiquitos. Se complica, hermanos, nuestra situación. Pero dice el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, hermanos, perdón, hermanos, este mismo libro de Mateo, perdón, es el Evangelio de Juan, capítulo 6. Dice el versículo 60. Y muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron: dura es esta palabra. Y dicen sus discípulos: ¿quién las podrá oír? Dura es esta palabra. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor y cuando estamos en esas situaciones difíciles, parece que de nosotros estuvieran hablando. Yo me acuerdo, hermanos, cuando llegaba a la iglesia, el hermano cuando tocaba temas y decía yo, seguro por mí lo está diciendo. Y así es el sentir de cada uno de nosotros. Pareciera, hermanos, que es directo a nosotros, pero dice el Señor, vamos a leer el versículo 64. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo por eso ese dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? ¿Qué nos puede apartar, dice Pablo, del amor de Dios? ¿Habrá algo? Pues sí, hermanos, cuando el ser humano es débil y es dominado por, como dice Pablo, la carne, hermanos, las concupiscencias, esa debilidad, hermanos, hace que se aleje, hermanos, del camino. Y la pregunta es, aún en esa situación de dificultad, ¿queremos, hermanos, dejarlo? ¿Queremos regresar a lo que teníamos antes? Porque a lo mejor eso nos muestra, hermanos, pues la diferencia, ¿verdad? Pero dice el Señor, una pregunta y la respuesta que da Simón, y respondiéndole Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por eso, hermanos, cuando leímos allá en Ruth, la otra mujer de Elcana, ¿qué hacía de Ana? ¿Qué hacía? Dice la Escritura que competía con Ana. ¿Verdad? Yo sí tengo hijos, tú no tienes. Y muchas veces en nosotros mismos como que eso también se vuelve competencia, porque el hermano tiene más, yo tengo menos, y se vuelve también ese tipo de situación en nosotros. ¿Qué hacemos en este tipo de cosas? Fuera así, no fuera así, ¿qué hacemos cuando nos encontramos en una situación de conflicto? El objetivo es, hermanos, dice que la mejor forma de enfrentarla es orando al Padre Eterno. Los ejemplos que encontramos, hermanos, de las mujeres que vivieron ese tipo de complicación, el de no poder tener hijos, pues recurrían, hermanos, al Señor. Y Ana no fue la excepción. Por eso cuando estaba orando, estaba ella, dice, derramando su espíritu delante del Señor a través de la oración. ¿Cómo se concentró en esa oración, hermanos? Que dice la Escritura que sus labios apenas se movían.
Quiere decir que no necesitamos gritar nosotros, hermanos, en la oración para que el Señor nos escuche. Porque, hermanos, el Señor ve el corazón de cada uno de nosotros. Dice, vamos a ver lo que dice en el primer libro de Samuel. Antes de ir ahí, hermanos, vamos según San Pedro, la segunda epístola de Pedro. Dice el capítulo 1. Y dice el versículo 3 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen, segunda de Pedro 1, 3 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Versículo 4. Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. Ana fue paciente, hermanos, y creo que todos los hombres que están puestos en aquella epístola del apóstol Pablo, en la carta a los Hebreos, hablando de la fe, todos fueron hombres y mujeres pacientes. Y eso es algo, hermanos, que a veces no lo podemos practicar, ¿verdad? En lugar de ser pacientes somos impacientes, queremos las cosas resueltas ya. Mi hermano en la predicación mencionaba el libro de los Salmos acerca de esperar en el Señor, y eso es precisamente poner en práctica nuestra paciencia, para que podamos, como estábamos leyendo en los versos anteriores, tener participación de esas grandes promesas. ¿Le valió a Ana, hermanos? Sí, porque lo que ella pedía en su oración, Dios se lo otorgó. Y dicen los versos, y acordóse Dios de Ana y la bendijo. ¿Qué pedía Ana? Un hijo. Nosotros, ¿qué pedimos, hermanos? Se hablaba del compromiso con Dios. Si nos comprometemos con Dios o no nos comprometemos con Dios. Si es voluntario o es forzado. ¿Cómo tiene que ser ese compromiso con Dios? Porque Ana, después de haber pedido, en esa forma de pedir, se comprometió con Dios y lo cumplió. Decía en una participación de mis hermanas, qué duro, qué difícil ha de ser desprenderse de un hijo. Si nada más cuando nuestros hijos empiezan a estudiar, se van a la universidad, y las que sufren más son las mujeres, las mamás, ¿verdad? Hasta comida les envían a donde están, pensando que no comen bien. Pero ese es el sentimiento del ser humano. Ana ya lo había, hermanos, dentro de su fe que ella tenía, ya lo había asimilado. Igual que fue con María. María sabía que un día, hermanos, Jesús, al crecer, ¿qué tenía que hacer? Iniciar su ministerio y salirse de su casa a cumplir con la voluntad de su Padre. Ya lo sabían, como madres ya lo sabían. Aún así, hermanos, aún así, como seres humanos, pues había ese sentir, ese sentimiento de como madres tenían por sus hijos. María le lloró a Jesús, hermanos. ¿Sufrió María el padecimiento de su hijo? Sí. Ana, hermanos, ¿se imaginan cada vez qué tiempo iba Ana a ver a su hijo? Cada año. Y lo hacía, hermanos. Y dice que cada vez que iba, ¿qué le llevaba? Una túnica, porque dice que estaba vestido de una túnica. Y cada año la mamá le llevaba una túnica nueva. ¿Qué quiere decir con esto entonces, hermanos? Que Ana, el compromiso que había hecho con Dios, lo cumplía. Y aún así, hermanos, no se olvidaba de él.
Estaba agradecida con Dios porque le había dado un hijo y aún, hermanos, porque lo había tomado para el propósito que Ana había pedido, que estuviera al servicio del santuario, al servicio de Dios. Es así, hermanos. Por eso yo pregunto, hermanos, ¿cómo nos comprometemos con Dios? ¿Cómo es nuestro compromiso con Dios? Porque Ana pudiera haber dicho, no, pues ya lo entregué al sacerdote ahí, el sacerdote que vea a ver cómo le hace. Pero no, como madre ya, año con año, iba a verlo y le llevaba, dice, su túnica. Por eso, hermanos, el compromiso con Dios. ¿Cuántos están comprometidos con Dios, hermanos? ¿O no hay comprometidos con Dios? Porque si les... Gracias, hermanos. Porque si les recuerdo, cuando nos bautizamos, ¿qué hicimos? Pusimos nuestra mano sobre la Escritura. Ah, pero yo no dije nada, el que oró fue el ministro. Usted puso su mano encima de la Biblia. Es más, hermanos, dentro del gobierno de este país, cuando hay una sesión de corte y va alguien a pasar como testigo o va a declarar algo, lo hacen jurar, hermanos, poniendo su mano sobre la Biblia. ¿Y qué le dicen? ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, lo juro. Que entonces el compromiso con Dios que hicimos, hermanos, ese día fue, hermanos, precisamente de serle fiel en cumplir sus mandamientos. Vuelvo a repetir, a lo mejor decimos, hermano, pero si yo no lo dije. Bueno, pero el hermano que estaba orando lo dijo, que el hermano se compromete a ser fiel delante de Dios. ¿Hay un compromiso con Dios, sí o no? Sí. Ahora, ¿se vuelve voluntario o se vuelve obligado? Es su corazón, hermano. Es su corazón que le va a dictar cómo se va a comportar delante de Dios. Porque habemos muchos que nos bautizamos, pero seguimos nuestra vida como si fuera igual que antes. ¿Qué conversión hay? ¿Qué compromiso hay con Dios? Pues no hay ninguno. Pero hay quienes sí, al momento de poner su mano, comprometerse con Dios, entonces, hermanos, se muestra ese cambio. Ana fue una de estas mujeres comprometidas con Dios. Y aun cuando no somos bautizados, ¿le pedimos algo a Dios, hermanos? ¿Le pedimos algo a Dios? Pero no le prometemos nada. Pero desde el momento que nos los otorga, hermanos, ¿qué tenemos que hacer con Él? Fíjense, hermanos, que hay un ejemplo. El Evangelio de Lucas, capítulo 17. Verso 11 en adelante. Y aconteció que yendo él a Jerusalén pasaba por medio de Samaria y de Galilea, y entrando en una aldea, vinieronle al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Fíjense la expresión, hermanos. Alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Fue lo que dijeron. ¿Ven algún verso donde diga: y nos comprometemos contigo a hacer esto y te prometo hacer eso otro? ¿Lo hay, hermanos? No lo hay. Sin embargo, el Señor dice, el versículo 14, y como Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios, fueron sanados. ¿Pidieron algo? Sí. ¿Qué pidieron? Que el Señor tuviera misericordia de ellos. ¿Se comprometieron en algo, hermanos? No. El Señor les dijo: vayan, muéstrense con el sacerdote. Dice, hermanos, que yendo en el camino, cuando se dieron cuenta ya estaban sanos. Dice el versículo 15: entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz. Por eso digo, hermanos, nuestro corazón es el que se va a ver comprometido con Dios. Los otros 9, ¿qué dijeron? Pues ya tenemos lo que queremos, ahora sí, vámonos, ya somos sanos, vámonos. Pero uno, hermanos, uno fue el que dijo:
pues estoy limpio y no es por mí, no fue otra cosa más que el poder de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Regresar. Y dice, hermanos, que se derribó sobre el rostro a sus pies. Verso 15. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Verso 16. Y derribóse sobre el rostro a sus pies. ¿Y qué hizo, hermanos? Dándole gracias. Y este era samaritano, dándole gracias. El vernos, hermanos, beneficiados por Dios se vuelve un compromiso en nuestra vida. Y ese compromiso es, hermanos, de ir a agradecerle a Dios. Y agradecerle a nuestro Dios. ¿Lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, hermanos? A la hora de comer, damos gracias por nuestros alimentos, ¿sí o no? La pregunta sería, Señor, yo te pedí que me pusieras alimento en mi mesa, pero lo hacemos, muchos de nosotros lo hacemos, decimos, Señor, que no falte el alimento en la mesa de tus hijos. Pero porque ya el Señor nos puso en la mesa lo que ocupamos. Y cuando vamos andamos sin trabajo y pedimos un trabajo, ¿qué decimos? Señor, mueve el corazón de las gentes para que me den trabajo. La necesidad que tengo me lleva a buscar trabajo. Pero no sé, hermanos, si en nuestra oración pedimos que no sea sábado, que el sábado esté libre. Porque en las aplicaciones de trabajo está ahí full time, part time, noches, de día, y luego dice 24 horas, y luego dice todos los días. Y a veces para que nos den trabajo, ¿qué hacemos? Llenamos todo. Pero si pusiéramos, hermanos, de lunes a viernes, o de domingo a jueves, o domingo a viernes, ¿ustedes creen que el Señor no los va a negar? No. Pero es, hermanos, el corazón del ser humano. La forma de cómo pedir, hermanos, está la forma de dar. Y el Señor otorga. Es cierto, hermanos, en la mañana veíamos que hace salir el sol sobre todos, hace descender el agua sobre todos. Y eso no quiere decir, hermanos, que pues no seamos agradecidos con Dios. Dice, hermanos, Filipenses, apóstol Pablo en la carta de los Filipenses, capítulo 4, versículo 5, desde el verso 4 al 6. Gozaos en el Señor siempre, otra vez digo, que os gocéis. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con hacimientos de gracia. Dice el verso 6, hermanos, sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. Ana así lo hizo, hermanos. Estaba orando delante del Señor y el Señor la escuchó. Por eso, hermanos, es importante que así lo hagamos. Dice carta a los tesalonicenses, capítulo 5, y el verso ya conocido de todos, el verso 18. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquellos hombres, hermanos, que fueron sanos y le preguntan al maestro, bueno, ¿y dónde están los demás que no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Se les olvidó, hermanos, lo que habían recibido. ¿Se les olvidó? No sea que también, hermanos, el beneficio que recibimos de Dios lo hagamos olvidadizo.
y seamos, hermanos, como aquellos hombres. Por eso dice, la recomendación de Pablo es: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Evangelio de Mateo capítulo 21. Dice el versículo 21. Y respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, mas si a este monte dijeres: quítate y échate en la mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Creyendo, hermanos, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Y sí, hermanos, tenemos que practicar la oración. Tenemos que doblar nuestras rodillas para pedirle a Dios. Él es el único, hermanos. Él es el único que nos va a socorrer. Dice el Salmo número 95. Salmo número 95. Verso 12 en adelante. Lleguémonos ante su acatamiento con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suya también la mar. Pues, ¿por qué, hermanos? Porque Él la hizo. Pues Él la hizo y sus manos formaron la seca. Este salmo habla, hermanos, acerca de la creación, acerca de quién formó todo, quién lo hizo. Y dice el versículo 5, verso 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Si formó todas las cosas, hermanos, materiales, la tierra, los mares, los lagos, los ríos, las plantas, los árboles, los animales, formó también al hombre. ¿Sabe, hermanos, el equilibrio que puso, hermanos, en el sistema para que el mar no se salga de eso? Dice que le estableció un límite y el agua no se sale. Ahí está, hermanos. ¿Tiene movimiento? Sí, pero ahí está. ¿Por qué? Porque Dios le estableció que allí, hasta ahí, fuera su límite. Estableció que la luna y el sol y la luna fueran las lumbreras que marcaran los tiempos. Y ahí están, hermanos. Eso es lo que rige el tiempo. Por eso, hermanos, cuando no existían las brújulas, cuando no existían la medición del tiempo a través del reloj, eso era lo que ocupaban. Y empezaron a hacer formas de cómo medir el tiempo. Si ustedes leen la historia de los aztecas, de aquellos hombres prehispánicos, hermanos, van a encontrar que no tenían reloj, pero sabían medir el tiempo. Construyeron unas torres y marcaban en el suelo los tiempos, hermanos, y decían: aquí se metió, entonces ya va caminando la hora. Y se aprende, hermanos, se aprende, porque en alguna ocasión, les voy a contar una anécdota. Mi papá empezó a trabajar unos terrenos lejos de donde estaba la ciudad, y en vacaciones pues nos íbamos a trabajar con él, pero pues no teníamos reloj, y le decíamos: bueno, ¿a qué horas vamos a salir de trabajar? Y había unos cables de luz, y nos decía: ya mero, ya mero. Le decía yo a mi hermano: vamos a medir a qué hora nos va a sacar de trabajar. Cuando veíamos que se me ponía el sol entre los cables, y decía: vámonos, pues cada rato nada más íbamos a ver dónde iba el sol, y ya sabíamos que se acercaba la hora, y era la hora que nos iba. Así era el tiempo antes, hermanos. Pero eso Dios lo estableció. Todos los beneficios tenemos, hermanos. Dios hace, hermanos, y dice que hizo las cosas y hace al hombre. ¿Por qué dice el verso 6? Porque Jehová es nuestro
nuestro Hacedor. Por eso, hermanos, Ana y aquellas mujeres, aquellos hombres de fe, recurrían a Dios. Recurrían a Él y le decían: Señor, cura mi afrenta. Señor, mira, esta mujer, hermanos, Ana, pues se veía en esa situación de que, ¿cómo se llamaba la otra mujer? Penina. Dice que se volvió su competidora, dice, y competía con Ana. Y le hacía tal manera que ella se sintiera mal. Pero esta Ana nunca dijo: pues Señor, castiga, la verdad, sino al contrario dijo: dame un hijo y te prometo que lo voy a poner a tu servicio. Su fe, hermanos, la llevó a eso. Y cuando está yendo cada año, hermanos, al templo, la ve él y le dice: que Jehová te bendiga. ¿Cuántos hijos más tuvo? 5. Después, hermanos, de ser estéril, después de haber tenido uno y ofrecerlo a Dios y entregárselo, tuvo 5 hijos más. ¿La consoló Dios? Sí, hermanos. Por eso es que en los momentos difíciles hay un consuelo, hay una esperanza, hay un refugio que tenemos, hermanos. Por eso dice un salmo, dice: tú eres mi escondedero y mi refugio. Parece que es el salmo número 121, si no me equivoco, 91, algo así. Mi escondedero y mi refugio. Eso es lo importante, hermanos. Porque vamos a vivir complicaciones de nuestra vida, sí. Y el mismo maestro dice: aquellos fueron aserrados, fueron perseguidos, fueron azotados, encarcelados. Eso vivieron ellos. ¿Hoy qué vamos a vivir? Pues no lo sabemos, pero que vamos a vivir afrentas, pues las vamos a vivir. Y aún no hemos sido perseguidos. Pues Satanás, hermanos, no pierde el tiempo y le pregunta al Señor: ¿de dónde andas, Satanás? ¿Y qué dijo Satanás? De rodear la tierra. Por eso, hermanos, cuando en la Escritura encontramos que es como un león rugiente y anda, hermanos, acechando a ver a quién devora. Esas son las dificultades que vivimos. Pero dice el objetivo que así como Ana tuvo paciencia, tengamos nosotros también paciencia. Pedro dice, hermanos, que la paciencia nos lleva al temor de Dios. Vamos a regresar ahí, hermanos. Segunda de Pedro. Dice, estamos leyendo el capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 7. Y en el temor de Dios, amor fraternal, y en el amor fraternal, caridad. Verso 8, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, ¿qué cosas, hermanos? Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal. Y dice, y en el amor fraternal, caridad. Si hay estas cosas en nosotros, dice el verso 8, y abundan, no os dejarán estar, ¿cómo? Ociosos, ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos, hermanos, que la esterilidad es alguien que no, en el caso de las mujeres, que no pueden tener descendencia. ¿Y será que en los hombres también? También. Hay hombres que son estériles, que no pueden tener hijos. Ahora, en el conocimiento, ¿cómo seremos? ¿Cómo manifestaremos que somos estériles? Cuando no hay, hermanos, precisamente lo que acabamos de leer. No hay fe en nosotros, no hay ciencia, no hay templanza, no hay paciencia. El conocimiento se vuelve estéril porque no hay fruto en nuestra vida. Se quedó nada más así, hermanos, en leer, en la lectura, lo que pudiéramos pensar, pero ahí se quedó. No hay esa manifestación del Espíritu en nosotros, en nuestra vida. Y vemos, hermanos, que Pedro era un hombre, hermanos, de guerra, un hombre duro, hermanos. Y lo muestra cuando apresan al Señor, agarra una espada y le corta la oreja a aquel hombre. Sin embargo, hermanos, cuando sufre ese cambio, sufre esa transformación en él, hay una transformación total, hermanos.
Pablo pedía cartas y decía, mira, allí en la laguna de ahí se reúnen los israelitas, dame y voy y los llevo presos. Que en Missouri, bueno, es un decir, ¿verdad? Pero en ese tiempo así lo hacía Pablo. Y iba y los tomaba y los llevaba presos. Cuando se convierte, cuando lo ven a él predicar, que decía, pero ¿cómo es posible? ¿Que no ese era el que perseguía a la iglesia, a los cristianos, a los hermanos, y los llevaba presos? Cambió, hermanos, su forma. Dice verso 9. Mas el que no tiene estas cosas es ciego, hablando, hermanos, de la esterilidad en el conocimiento del Señor. Y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se le olvidó, hermanos. Se le olvidó, hermanos. Dice que es como aquel hombre que se ve en el espejo y se ve como es, y empieza a través de la palabra, haciendo ese espejo, vemos, no, pues ya no tengo que enojarme, ya no tengo que esto y lo otro, tengo que corregirlo. Pero cierro la Biblia y después, hermanos, se me olvidó. Nos bautizamos y prometimos, hermanos, y cuando nos bautizamos nos dijeron, hermano, dice la Escritura, Dios a través de Pablo dice que ahora usted cuando se bautice va a ser una nueva criatura y que las cosas viejas quedaron en el pasado. Si antes robaba, ahora trabaje para que tenga dinero. Si antes codiciaba, ahora ya no tiene que hacer. Si antes era ofensivo, ya no lo tiene que hacer. Eso es, hermanos, cuando se manifiesta que no somos ociosos y que estas cosas abundan en nosotros y nos hace, hermanos, crecer en el conocimiento de nuestro Dios. De lo contrario, dice, ciegos, la vista corta. Pero cuando nos preguntan, dice Apocalipsis capítulo 3, me parece que es, hermanos. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Verso 13 en adelante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío y ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero ¿cómo se manifiesta esto? Es igual a lo que leíamos hace rato acerca del ser estéril en el conocimiento. Bueno, dice, hermanos, ahí nos decía ahorita Pablo, hermanos, que no tenemos eso, no hay esa demostración en nosotros de las obras del Espíritu, seguimos igual. Dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre, y qué más, hermanos, ciego y desnudo. Decimos además que no ocupamos nada, pero dice el Señor, no es cierto, no es cierto. Tú eres un necesitado, dice, miserable, pobre, ciego y desnudo. La Escritura, hermanos, a través de estos versos quiere que podamos reflexionar en nuestra vida y decir, he recibido beneficios del Señor. Dice el Salmo número 103. Salmo número 103. Verso 1. Bendice alma mía Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Aquel hombre que fue sano, hermano, se vio sano en el camino, se acordó, dijo, tengo que ir con este hombre. Llega, va gritando que era sano, que había sido limpio, llega con Jesús y se postra en sus pies y dice que lo adora, le da gracias por lo que había recibido. Dice el Salmo, verso 2, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Y es aquí donde vamos a analizar nuestra vida, hermanos. ¿Cuántos beneficios hemos recibido del Señor? Porque si no hemos recibido, hermanos, es que nuestra vista, ¿cómo es? Corta o es ciega. Porque no, a veces pensamos que todo es por mi fuerza, por lo que sé, por lo que gano, por lo que aprendí. Porque así ese es el dicho de las gentes. Va alguien a un trabajo y dice, te voy a cobrar tanto. Lo hace en 5 o 10 minutos. Oye, dice, pero pues 10 minutos y me cobraste tan caro. Pero sí, pero te cobro por lo que sé, no por lo que hago. En la Escritura, en nuestra vida, dice, hermanos, que todo eso que sabemos, que conocemos, no es de nosotros, hermanos. Es una bendición de nuestro Dios. Dice el versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y dice el verso 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Es ahí, hermanos, donde debemos de llegar a entender. Todas las cosas son de Dios, porque es su amor, es grande. Ya veíamos en la predicación, Dios es bueno en todo tiempo, y en todo tiempo es bueno Dios. Así de sencillo, hermanos. Ahora resta que nosotros abramos los ojos y veamos que lo que tengo, hermanos, es bendición de nuestro Dios. Que lo que hago es bendición de nuestro Dios. No por nosotros mismos, sino que Dios es el que nos otorga todo esto. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 6. Verso 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y dice el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe, que todas estas cosas habéis menester. ¿Sabe el Señor lo que ocupamos? Sí lo sabe. Por eso cuando Ana estaba orando no lo hizo de una manera fuerte, gritando, sino que concentrada en su oración, pidiéndole a Dios, porque sabía que aunque Elí no la escuchaba, aunque Elí veía que nada más movía sus labios, ¿quién la estaba escuchando? Dios. Nosotros también, hermanos. Nosotros también. Dios es el que conoce todo lo que ocupamos. Y cuando oremos, hermanos, oremos con esa convicción de que Dios nos está escuchando y que lo que le vamos a pedir, Dios nos los va a dar. De tal manera, hermanos, que podamos a través de nuestra fe estar seguros que así será. Dice Pablo en la carta de los Colosenses, capítulo 3. Dice el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y dice, hermanos, dando gracias a Dios. Hace rato veíamos que cuando nosotros pidamos en oración al Señor, lo hagamos también con hacimiento de gracias, porque Él nos lo va a otorgar. Estar seguros, hermanos, que lo que estamos haciendo, el Señor nos lo va a otorgar. Bien, hermanos, para no cansarlos, quiero que leamos Primera de Pedro,
capítulo 3. Dice el versículo 8. Y finalmente, sé todos de un mismo corazón, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Por eso, hermanos, cuando surge pues se formó una rivalidad entre Penina y Ana. Ana, hermanos, no pedía nada en contra de Penina, ¿verdad? No lo pedía, sino al contrario, ella se enfocó en lo que necesitaba y en a quién se lo estaba pidiendo. Y Dios la socorrió. Así que, hermanos, cuando nosotros pidamos algo, pues también pidamos por los demás. Porque dice Mateo capítulo 7, verso 7, que, déjenme ver si es ese verso, hermanos, que todo lo que pidamos o queramos que los hombres hagan con nosotros, pues también eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a leerlo mejor para no cometer un error en la lectura. Evangelio de Mateo, capítulo 7. Les dije 7, pero no es 7, es el verso 12. Así que todas las cosas que quisieres que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y es lo que Ana vivió, hermanos, con esta mujer Penina. El pueblo estaba desordenado, hermanos. No había autoridad en el pueblo, y cada vez que no había autoridad, dice la Escritura, que el pueblo hacía lo que más le convenía. Lo que creía que era correcto, eso hacía, ¿verdad? Y era la razón por la que el hombre, pues, según la tradición, hermanos, o la costumbre, era que si no tenía hijos un matrimonio, pues era mal visto. ¿Por qué? Porque dicen que cuando Dios le da instrucción a la pareja, les dijo: oíd y fructificad, henchid la tierra. Entonces era una ofensa para una mujer, hermanos. Ya citaba mi hermano un verso que era una vergüenza el no poder tener hijos. Sin embargo, Ana dice, hermanos, que fue paciente, hermanos. ¿A qué tiempo se lo dio Dios, hermanos? Pues lo importante es que Dios la socorrió. ¿A qué tiempo le dio los demás hijos? Dios la socorrió y le dio. ¿Cuándo nos va a dar lo que pedimos, hermanos? ¿Cuándo? Porque es ahí donde vamos a poner en práctica la paciencia. Si nos desesperamos, como muchas veces hacemos, ¿verdad? Y hay un dicho que las cosas que se hacen a la carrera, ¿cómo salen? Si nosotros hacemos nuestras oraciones exigiéndole a Dios que ya lo haga, hermanos, pues lo más seguro es que nuestra oración no va a llegar a eso. Pero si le pedimos: Señor, cuando sea tu voluntad, obra, no te olvides de tu siervo, el Señor lo más seguro es que lo va a hacer. Paz a vosotros, hermanos.